Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que en casa estéis todos bien, que vuestra familia también esté bien, que al final la salud es lo más importante. Y bueno, yo voy a intentar más o menos seguir con cierta normalidad dentro de lo que cabe el curso. Y bueno, por eso vamos a empezar ya con el tema 7. Mi idea era que en este tercer trimestre viésemos los tres últimos temas que nos quedaban, los temas 7, 8 y 9. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con este y bueno, pues a ver si dentro de que es difícil, pues conseguimos ir avanzando y así pues no perdéis tampoco clase, que la verdad que no me gustaría. Así que bueno, el tema 7, que es este, lleva por nombre Renacimiento y Reforma, así que lo primero que quiero que hagáis es que en el cuaderno escribáis el título del tema, ¿vale? Pongáis tema 7, Renacimiento y Reforma, y luego ya una vez que hayáis puesto el título, pues que vayáis haciendo los ejercicios, etcétera. Entonces, bueno, este tema ya entra dentro de la Edad Moderna, el tema 6 también era Edad Moderna y este lo sigue siendo, y vamos a ver que más bien en este tema lo que viene siendo la parte intelectual, la parte artística y la parte religiosa de la Edad Moderna, cómo se van produciendo ciertos cambios. De hecho, el Renacimiento se refiere precisamente a un nuevo fenómeno artístico que aparece en Italia y que luego se va a extender por el resto de Europa, y con el término reforma nos referimos a la reforma protestante, que va a ser bueno, pues una división que se produce en el seno de la Iglesia y que bueno, da lugar a la aparición de una nueva corriente religiosa sobre la que ya hablaremos y que ya estudiaremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar primero con la parte ideológica de la Edad Moderna, que es la aparición del Renacimiento y también del humanismo. De hecho, el primer apartado del tema es precisamente esto, ¿vale? El apartado del humanismo. Bueno, ¿qué es esto del humanismo? El humanismo viene siendo una corriente ideológica, una ideología que aparece en Italia en el siglo XIV y que luego se irá difundiendo por Europa durante el siglo XV y el siglo XVI. Y como el propio nombre indica, humanismo, la palabra humanismo viene de humano, puesto que el humanismo es un movimiento cultural que se centra fundamentalmente en la figura del ser humano, es decir, que pone al ser humano por encima de todo lo demás. Entonces vamos a ver que tiene unas características precisamente derivadas de esto y que bueno, pues vamos a ir analizando lo que son. En el ejercicio 1, de hecho, tenéis esto precisamente, un esquema donde aparecen las características del humanismo para que vayáis completando cuáles son y qué significan. Bueno, la primera de estas características es el antropocentrismo. El término antropos significa hombre y centrismo viene de centro, es decir, el antropocentrismo significa que empieza a considerarse que el hombre es el centro del universo. Es decir, no es que hasta ahora el hombre no hubiera sido importante, pero sí que recordáis que durante la Edad Media la mayor parte de las obras que se hacían, tanto obras literarias como obras artísticas, eran siempre de temática religiosa y de tipo religioso. Con el humanismo, con la aparición del humanismo, lo que aparece es la idea de que el hombre es el centro del universo y que todos los estudios que se tienen que hacer tienen que girar alrededor del hombre y que además esos estudios tienen que estar basados en dos premisas o en dos conceptos fundamentales, que son el concepto de la razón, es decir, que el hombre tiene conocimiento y que razona antes de elaborar sus escritos, y también el concepto de libertad, ¿vale? La libertad creadora o la libertad a la hora de, bueno, pues de producir los escritos se convierte en un elemento muy importante. Vale, la segunda característica es la admiración por la antigüedad clásica. Con la antigüedad clásica nos referimos a la antigua Grecia y a la antigua Roma. Es decir, se empiezan a recuperar obras de filósofos clásicos como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, y se empiezan a inspirar en la obra de esos filósofos para crear las nuevas obras que se redactan en este periodo. ¿Vale? Es decir, estos filósofos precisamente se basaban en la búsqueda de la razón, y por eso la razón va a ser también un pilar fundamental para las obras que se empiezan a elaborar en los siglos XIV, XV y XVI. ¿Vale? También vamos a ver que esa admiración por la antigüedad clásica va a aparecer en el arte, y ya veremos que las características del Renacimiento van a ser muy parecidas a las características que había en Grecia y en Roma, precisamente por esa inspiración. Y por otra parte aparece también un afán de curiosidad científica. Hasta ahora realmente los únicos que tenían cierto afán de curiosidad y que podían investigar eran los monjes que residían en los monasterios, que eran los que producían los escritos. Bueno, pues la curiosidad científica empieza a abarcar a nuevos sectores de la sociedad, sobre todo a la nobleza más intelectual y también a la burguesía, que hacen, bueno, que presenten ahora cierto interés por la ciencia y por el progreso que hasta entonces pues no demostraban, y también que empiezan a fomentar unos estudios basados en la experiencia y la observación. Es decir, la experiencia
se convierte en la base fundamental, las experiencias que todos vivimos, para poder investigar y poder seguir avanzando en materia científica, ¿vale? Así que estos son un poco los rasgos que vamos a encontrar en el humanismo. Bueno, el humanismo os he dicho que nace en Italia, en concreto, bueno, pues donde nace es en las ciudades de Florencia, de Génova, que son ciudades donde recibían numerosas influencias debido a la importante actividad comercial que había. Pero además el humanismo luego se fue difundiendo, es decir, salió de Italia y se fue extendiendo por el resto de Europa. ¿Por qué se fue extendiendo? Pues se fue extendiendo sobre todo gracias a la utilización de las lenguas modernas, es decir, si antes todos los escritos se hacían en latín, ahora va a empezar a utilizarse lenguas como el francés, el español, el italiano, es decir, cualquier lengua que proceda del latín. Y eso va a permitir, bueno, pues un enriquecimiento también de las lenguas de cada uno de los países que son tal y como hoy las vamos conociendo. En segundo lugar, la aparición de la imprenta, que luego os voy a hablar de ella, que va a ser muy importante porque va a permitir que los libros dejen de copiarse a mano y empiecen a emitirse a través de máquinas, con lo cual el avance va a ser muy importante porque se va a producir libros de una manera mucho más rápida. Y en tercer lugar, vamos a tener el papel de las academias. Empiezan a aparecer academias, sobre todo en Italia, donde eruditos y donde sabios empiezan a dar sus clases y sus lecciones para que el resto, sobre todo para que la gente más rica y con recursos, pudiera aprender y pudiese pues ir emitiendo sus propios escritos y sus propias publicaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco lo de la imprenta, porque esto sí que es cierto que me interesa, porque la imprenta es un descubrimiento o un invento muy importante que aparece en el siglo XV. Bueno, la imprenta es patentada por Johannes Gutenberg, este que tenéis aquí también, que es el gran inventor de la imprenta, y la imprenta lo que va a permitir va a ser sobre todo, lo que os digo, una economía en cuanto a tiempo, puesto que los libros dejan de ser copiados a mano y pasan a ser hechos a partir de máquinas. Entonces vamos a ver cómo era esta máquina y en qué consistía. Bueno, ya sabéis eso, que básicamente los únicos que escribían libros en la Edad Media eran los monjes en sus monasterios, ya vimos en los scriptorium, que eran los que copiaban los libros a mano, y eso obviamente lleva mucho tiempo. Imaginaros que os diga que mañana tenéis que copiar vuestro libro de texto a mano. Necesitaríais un montón de tiempo para hacerlo. Por esa razón aparece el nuevo invento, que es la imprenta, y la primera obra que va a ser publicada por la imprenta va a ser precisamente una Biblia que hoy en día conocemos como la Biblia de Gutenberg y que fue el primer libro impreso en sí mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es la imprenta y en qué consistía esta máquina que va a permitir imprimir libros a una velocidad mucho más rápida. Bueno, la imprenta, como veis, es algo así como una especie de torno, ¿vale? Es algo así como una prensa. De hecho, la idea de crear la imprenta viene de las prensas donde se prensaba el vino, es decir, donde se aplastaba la uva para producir vino, y de ahí, bueno, pues de una adaptación de esa máquina es como apareció el objeto que hoy en día conocemos como la imprenta. Bueno, si os fijáis, aquí en la imprenta había como una especie de lámina, una especie de tablilla, donde había un panel en el que se colocaban estas fichas o piezas, es decir, eran pequeñas piezas de plomo que tenían los distintos caracteres que luego al final acababan formando un texto. Es decir, estas piezas pues tenían las distintas letras, la A, la B, la C, los distintos números, los puntos, las comas, etcétera, y tú ibas colocando como en una especie de tabla o de tablilla esas distintas fichas para crear lo que viene siendo una página de un libro, ¿vale? Tú las ibas colocando como cuando hacemos recortes en un periódico y vamos recortando letra por letra para formar un texto, pues lo mismo. Los van colocando para formar la página del texto. Luego después, con estos tampones para entintar que tenéis aquí, lo que hacían es que a estas piezas que generalmente se hacían en plomo, las llenaban de tinta y luego después le ponían una hoja en blanco, ¿vale? Entonces al ponerle esa hoja en blanco, se imprime, tú pones las piezas en negativo, entonces tú imprimes la página, la pones encima, con los móviles que están llenos de tinta, pones la página y de esa manera se puede imprimir una hoja, ¿vale? Aparece una hoja impresa. ¿Qué ventaja te permite? Obviamente necesitas un tiempo hasta que colocas todas las fichas para ir componiendo el texto de una página, pero una vez que lo has hecho puedes imprimir con ese texto la cantidad de hojas que tú quieras. Así que de esa manera, aquí lo veis que se podían hacer páginas mucho más rápidamente y
además de forma bastante barata. Así que bueno, aquí lo veis, es decir, se colocaba aquí el texto y luego la prensa esta servía para que el texto, bueno, para que la tinta se fijase bien a la página y para que no hubiese, pues eso, borrones de tinta, etcétera, ¿vale? Así que bueno, esa era un poco la forma en la que funcionaba la imprenta. La cosa es que, bueno, la imprenta apareció por primera vez aquí, el primer texto escrito en la ciudad de Maguncia, ya que lo tenéis en el año 1456, pero después, pues nada, se fue extendiendo por el resto de Europa. Aquí tenéis las diferentes ciudades de Europa donde fueron apareciendo imprentas y ya veis que en la península ibérica tenemos bastantes imprentas también. El primer libro que se imprimió en España fue en el año 1472, en concreto en Segovia, y luego después fueron apareciendo otras imprentas importantes en el resto del territorio. Generalmente las imprentas fueron apareciendo en lugares donde había universidades, precisamente porque las universidades es donde más se utilizaban los libros, o también en lugares donde habían aparecido academias. Esta que tenéis aquí, esta página que es del Sinodal de Aguilafuente, corresponden al primer libro que fue impreso en España, ya os digo, aquí en la ciudad de Segovia, y bueno, pues aquí tenéis algunos de las páginas que lo componían. Así que bueno, pues aquí tenéis un poco una explicación de lo que viene siendo la imprenta y su aparición. Y en este mapa tenéis un mapa muy parecido en los ejercicios, simplemente para resolverlos tenéis que mirar el mapa e ir apuntando las ciudades que os aparecen. Y bueno, pues tenéis los principales centros del humanismo, es decir, los lugares donde aparecieron esas ideas humanísticas y donde se fueron difundiendo los diferentes escritos, ¿vale? Ya os digo que fue apareciendo pues sobre todo en ciudades como Venecia, en Roma, en Bolonia, en Florencia, etcétera, y luego después se fue extendiendo por el resto de Europa. En España el principal centro del humanismo va a ser Alcalá de Henares, donde además va a aparecer una universidad muy importante, y bueno, pues aquí estáis viendo también las imprentas que van apareciendo, ¿vale? Aquí veis pues la de Segovia, que es la primera, y luego fueron apareciendo en España otros como en Salamanca, en Sevilla, en Zaragoza, etcétera. Así que bueno, esos son un poco los nombres que me tendréis que poner en los ejercicios, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya casi que me quedo sin tiempo para poder subir el vídeo a YouTube. Y nada, os seguiré grabando vídeos sobre este tema para que os vayáis aprendiendo y lo podáis ver desde casa, ¿vale? Venga, un abrazo chicos, adiós.